Dios le bendiga, hermanos. Qué gozo, verdaderamente qué gozo, mis hermanos. Hoy nos hemos gozado tanto, ¿verdad? Por todo lo que ha sucedido en este lugar. Y pues, lo personal le doy gracias a Dios, ¿verdad? De la oportunidad que me da para estar aquí en este lugar y poder compartir su palabra. Hoy vamos a estar tratando un tema que pues es un poco conocido por todos ustedes, ¿verdad? Me imagino. El tema es Navidad. Y bueno, ¿quién no conoce la Navidad? ¿Verdad? Pero nosotros la hemos conocido de una forma pues que no ha sido en el contexto que se debería de hacer. Porque cada quien pues ha crecido en diferentes creencias. Y pues nosotros la conocimos de una forma que tal vez ni nada que ver con lo que verdaderamente se trata la Navidad. Pero hoy nuestros corazones pues deberían de estar llenos de júbilo, de gozo y alabanza al recordar el acontecimiento, mis hermanos, más glorioso de la historia de todos los tiempos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ese acontecimiento pues tendría que nos tendría que afectar en todos los pues en nuestra vida. Hoy hace aproximadamente 2025 años, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, el Dios encarnado, nacía en un pueblito de Judea. Nosotros conocemos esa historia. Y digo aproximadamente 2025 años porque sabemos también de que el calendario gregoriano, ¿verdad?, que reemplazó al juliano en la Edad Media, pues ese calendario que nosotros utilizamos pues es inexacto. Inexacto en cuanto al año cero, o sea, cuando el Señor Jesucristo nació. También no se sabe en qué mes. Pero la iglesia cristiana del siglo IV pues decidió de que se hiciera un 25 de diciembre. Y así fue. Y así se sigue haciendo. Hay algunos que argumentan argumentan diferentes motivos que se estableció para reemplazar a las fiestas saturnales, otros que pues era por el solsticio de invierno y que como el Señor Jesucristo es el sol de vida. Bueno, pero sea como sea, mis hermanos, el 25 de diciembre se sigue celebrando la Navidad. Pero ¿saben qué? Según cálculos de algunos estudiosos de la Biblia, tomando en evidencia de los evangelios, evidentemente, por ejemplo, el turno del sacerdote Zacarías, de la orden de Abías, la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista, la concepción de Jesús por el Espíritu Santo en María. Dice que todo esto apunta a que el Señor Jesucristo nació en los meses de septiembre, octubre, ¿verdad? Pero esto es para que nos demos cuenta de que el calendario del hombre es inexacto. Pero ¿sabe qué? El calendario de Dios, ese sí es perfecto. En ese calendario sí estaba el mes, el día, el año, la hora exacta en que el Señor Jesucristo, el Mesías, iba a venir a esta tierra.
Hoy no celebramos una fecha cualquiera. Celebramos el día en que la luz venció a las tinieblas, en que Dios descendió al mundo y en que la esperanza nació para la humanidad. Eso es grandioso, mis hermanos. Es grandioso. Y lo más triste es de que muchos no lo pueden ver. Muchos no lo pueden ver. Y entre ellos estábamos nosotros. Pero ahora nosotros, nuestros ojos pueden ver. Y eso nos tiene que causar gran alegría. Mis hermanos, la Navidad es gozo. La Navidad es gracia. La Navidad es salvación. Porque la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor. Y vean, esto no es únicamente un recuerdo histórico, es un mensaje de vida y es un mensaje eterno también. Amén. ¿Sabe que la Navidad nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas? Cuando nosotros vemos la Navidad desde este punto de vista, hermanos, es completamente diferente a lo que nosotros conocíamos como la Navidad. Lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento y los profetas anunciaron sobre el Mesías, Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Y aquí se ha leído mucho esto hoy, ¿verdad? Este versículo de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese niño, mis hermanos, era aquel del cual nos habló Dios. En la traducción Biblia, lenguaje sencillo, Génesis 3:15 dice, haré de ti y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Sabe que cuando el Señor Jesucristo nació, mis hermanos, hubo un gran gozo en los cielos? Lucas narra en su evangelio, en el capítulo 2, que un ángel del Señor se les presentó a unos pastores que cuidaban sus rebaños y que la gloria de Dios dice que los cubrió, los rodeó con gran esplendor y dice que aquellos pastores tuvieron gran temor. Pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo. Dijo, les traigo buenas noticias, el evangelio, que darán gran alegría a toda la gente. Fíjense, esas noticias son de gran alegría para todos aquellos, mis hermanos, pues que no conocen al Señor. Y dice el 2:11, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y sabe que después de darle las señales a aquellos pastores de dónde había nacido, que cómo lo encontrarían, dice que se apareció una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto nos dice claramente lo que sucede dentro de nosotros cuando Cristo nace en nuestros corazones. Hermanos, ese momento, yo no sé cómo fue el momento cuando usted recibió a Cristo en su corazón, pero ese momento, mis hermanos, nos queda marcado para siempre. El momento en que Cristo, hermanos, que nosotros vamos arrodillados a los pies de Cristo y le decimos, Señor, heme aquí, perdóname. Ese momento, mis hermanos, para aquellos que lo han sentido, que lo sintieron,
pues es un gozo infinito, es un gozo inefable, es algo indescriptible, mis hermanos. Es algo que usted siente nada más, que no lo puede explicar con palabras. ¿Sabe que esto es como cuando la mujer samaritana pues se dio cuenta de con quién estaba hablando junto a aquel pozo? Esa mujer, mis hermanos, cuando el Señor la confrontó su pecado y ella supo de que podía ser el Mesías prometido, mire lo que dice Juan 4:28. Aquella mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo. Hermanos, esa es una explosión de alegría, de gozo por haberse encontrado con el Mesías Salvador. Hermanos, ese momento nosotros lo tuvimos que haber vivido, porque si nosotros ese momento lo recibimos con indiferencia, mis hermanos, pues habría que preguntarnos, ¿es que me encontré con el Señor? Aquella mujer, mire, salió corriendo a la aldea. ¿Y qué fue lo que hizo al llegar a la aldea? Dice 4:29, y les dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Hermanos, la alegría de nosotros fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que todo lo que pesaba contra nosotros había sido borrado, quitado. Habíamos sido perdonados. Únicamente con eso, mis hermanos, mire, tenemos pues para sentir un gozo infinito. Un condenado a muerte que al último momento le dijeron, ¿sabes qué? Hay alguien que pagó por tus culpas. Hay alguien que pagó por tus pecados. Y ahora puedes regresar al Padre. Porque el que pagó es la puerta. Porque el que pagó es el camino. Y por su sangre, ahora tú puedes comenzar a caminar otra vida diferente a la que estabas viviendo. Hermanos, ¿para qué queremos más? Aquella mujer expresó ese gran gozo y contentamiento. Aquel hombre era el Mesías que le hablaba. El Rey eterno le había hablado. Y usted puede decir, bueno, pues fue la mujer samaritana, pues, pero ese Rey eterno, mis hermanos, nos sigue hablando. Nos sigue diciendo cómo tenemos que vivir, cómo debemos que comportarnos a través de su palabra. Ese gozo, mis hermanos, lo sentimos nosotros. Todos aquellos que aquel día, cuando escuchamos aquel llamado y dijimos, heme aquí, Señor, tuvimos que haber sentido ese gozo. Y ahora, cada día de nuestras vidas tendríamos que sentirnos pues gozosos, porque cada día de nuestras vidas sabemos de que al final del día, cuando nosotros vamos a hablar con nuestro Padre Todopoderoso, le podemos decir, Padre, perdóname por lo que he hecho, por aquellos pecados que ni siquiera yo me di cuenta. Perdóname, Señor. Y sabemos, mis hermanos, de que tenemos abogado. Y que ese abogado, pues, por él, pues recibimos el perdón. Imagínense de que en otro tiempo, pues, por lo menos en mi persona, yo no me había imaginado que un día yo llegaría a ser parte del pueblo de Dios. Yo no sé usted.
Pero cuando nosotros caminamos en la vida, mis hermanos, y andamos pues como todos, nosotros no nos paramos a pensar de que hay un pueblo de Dios. Es más, yo la otra vez les decía a los niños, ¿saben qué? Hay dos pueblos, el que es de Dios y el que no es de Dios. Pero eso yo no lo sabía y nadie se para a pensar en eso, en las consecuencias del pecado. Pero imagínense ahora nosotros que somos nuevas criaturas, que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué más gozo podríamos nosotros prescindir? Aquellos pastores de Belén, mis hermanos, fíjense que aquellos pastores de Belén eran hombres sencillos, despreciados por la sociedad. Pero fíjense de que ellos fueron los primeros en recibir la noticia. ¡Qué privilegio tan grande! Pablo dice en 1 Corintios 1:27, porque lo necio del mundo se escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No fueron a los de la alta sociedad de Jerusalén, no fue a la alcurnia, ¿verdad?, que el Señor les notificó primero. Que el Señor había nacido. No, fue a gente humilde, fue a pastores. Dios, mis hermanos, edificó la fe de aquellos pastores al permitirles ver al Salvador con sus propios ojos al llegar a aquella casa de Belén, donde estaba el pesebre. Acordémonos de que aquí ya estudiamos de que no es el pesebre que nos pintaron, ¿verdad? Que conocemos que es una cueva y ahí estaban el buey y la mula. Los pesebres estaban dentro de las casas. Y ahí encontraron al niño. Ese niño que creció y que pues ahora ya no sigue en los brazos de María. Ahora está a la diestra del Padre. Ellos no lo encontraron en un palacio, ellos lo encontraron en un pesebre. No hallaron riquezas, hallaron humildad. Así fue como llegó a este mundo el Señor Jesucristo, el que venía a librarnos de la muerte eterna. Pero es en esa sencillez que estaba y sigue estando la gloria de Dios. Mis hermanos, la Navidad nos enseña que Dios obra en lo simple y que su poder no depende de lo externo, sino de su propósito eterno. ¿Sí? La Navidad también nos exhorta porque nos muestra una gran verdad. Tristemente, mis hermanos, no todos reciben a Cristo. No todos. Mientras los pastores, ellos se regocijaban, se gozaban, escuchando pues las huestes celestiales. Imagínense, hermanos, uno estar ahí en el campo y escuchar esas huestes celestiales, alabar a Dios. Mientras ellos estaban en eso, pues había un personaje, Herodes, el rey, que él rechazaba al Salvador. Él fue el primero en querer eliminar al Salvador del mundo. Para Herodes, mis hermanos, Cristo no fue motivo de alegría, no, sino una amenaza a su reino y poder. Luego, con el tiempo, las altas jerarquías del templo también persiguieron para matar al Mesías, hasta que lo consiguieron para beneficio nuestro.
Oiga bien. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchos, mis hermanos, rechazan a Cristo porque no quieren, pues, cambios en sus tristes vidas. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones debe de haber cambios. Deben de haber cambios y radicales. Pero estas personas están muy a gusto viviendo en sus delitos y pecados como Herodes. No están interesados en tomar la cruz de Cristo y seguirlo, porque eso es lo nuestro. Eso es la vida del cristiano. Nosotros tomamos nuestra cruz todos los días para seguir al Maestro. Dice en Nueva Traducción Viviente en Mateo 10:39, si te aferras a tu vida, se la perderás. Si te aferras a la vida que llevas sin Cristo, pues la perderás. Pero, dice, si entregas tu vida por mí, la salvarás. Aquel mismo personaje, al enterarse que el Rey de Reyes había nacido, ¿sabe qué? Trató de eliminarlo. Y muchos inocentes pagaron con su vida el desatino de aquel hombre, de aquel rey, ávido de poder y codicia. Pero sabe que este rechazo sigue siendo igual hasta el día de hoy. Muchos pues no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada de su sacrificio, no quieren saber nada de que pues Él nació. O sea, estas fechas pues son vacaciones, son juergas, son de todo, pero menos pues un recordatorio de que un día el Señor vino a esta tierra. Y celebran la Navidad dándole otro contexto diferente a de lo que en verdad es. Y pues en esos festejos pues se baila, se goza, se gasta, se malgasta lo que no se tiene, ¿verdad? Porque hasta eso, hermanos, mire, cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, hasta ahí salimos ganando. Yo escucho mucho de que, bueno, pues ahorita es el tiempo y que la piñata, que los dulces, que la comida, que aquí, que allá, que la bebida y que cuidado y nos ponen la ley seca. Pero, ¿y después? En enero, cuando entrevistan a la persona, no, pues aquí vamos en la cuesta de enero. Y esa cuesta de enero se va para febrero y muchas veces hasta marzo. Hermanos, hasta en eso salimos nosotros ganando porque nosotros nos debemos de regocijar en el Señor. Esto, mis hermanos, estas fiestas es para que nosotros pues nos regocijemos, pero de una forma diferente, de una forma espiritual, de una forma que todo esto pues no apunte a lo pagano. ¿Sabe que aquellos que celebran de esta forma las Navidades, pues ellos no están interesados en que Cristo pues entre en sus celebraciones? Porque imagínense de que si hay algo que les puede aguar la fiesta a esas personas, a las personas que celebran de una forma pues pagana la Navidad, es que pues nosotros no vamos a participar en todo eso. No vamos a bailar, no vamos a tomar, va a ser Cristo el centro de esa festividad. Y cuando Cristo es el centro, mis hermanos, miren, ahí es donde se nos corta las alas por todos lados. No podemos hacer lo que nosotros se nos pegue la gana.
Nosotros debemos, estas festividades tendríamos que estar en oración, tendríamos que estar dándole gracias al Señor y pues sí, compartiendo con la familia, pero que esa familia vea un ejemplo en los padres. ¿Sabe qué? Yo me gozo con los niños de este lugar y sabe que ahora que veía aquí todos los niños, digo yo, qué privilegio. Hay muchachos que ya están participando en los servicios de la iglesia y eso ya dice mucho. Entonces, nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Y estas festividades, mis hermanos, no sean como apuntando a lo pagano. Al cristiano la Navidad nos confronta con una pregunta personal. ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa? ¿O es que para estos días pues lo vamos a dejar por un lado? Porque no. Esa pregunta tiene que ser honesta para nosotros mismos. ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi corazón? Porque un día Cristo nació en Belén físicamente, pero ¿sabe una cosa? Ahora nace en cada corazón de todo aquel que cree en él. Dice que él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen, él les da potestad a que sean hechos hijos de Dios. Nosotros debemos caminar como hijos de Dios. Saber que Cristo nació y vivió entre nosotros nos trae también consuelo, porque nos recuerda, mis hermanos, que no estamos solos. No estamos solos. Dice Mateo 1:23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cristo, mis hermanos, nació para el pobre de espíritu, para el afligido, para el quebrantado de corazón. Nació para todo aquel que reconoce su necesidad de Dios en su vida. Sabe que sin Dios nada es. Sabe que sin Dios nada puede. Entonces, aquel que reconoce eso, mis hermanos, estos son los pobres de espíritu, los bienaventurados de Mateo 5:3. Imagínense que el sermón del monte comienza con esto. Bienaventurados, dice, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros estamos aquí, mis hermanos, quiere decir que nosotros reconocimos que necesitábamos a Dios en nuestras vidas. Y ahora, pues lo seguimos necesitando. Porque acordémonos de que nosotros dependemos de Él, todos dependemos de Él. Todos dependemos de Él. Él nació para sanar, Él nació para perdonar, Él nació para restaurar al humano en su relación con Dios. Para eso nació, mis hermanos. Así como aquellos pastores hallaron paz aquella noche, hoy esa paz la recibe aquel que Cristo mora en su corazón. En Cristo se halla consuelo, en Cristo se halla perdón, en Cristo se halla la vida eterna. La Navidad nos dice que Dios entró en nuestra historia. Fíjense bien, mis hermanos. Dios entró en nuestra historia para cambiar nuestro destino. ¿Para dónde íbamos?
para la perdición, hacia la perdición, a la vida, a la muerte eterna. Mas, sin embargo, cuando Cristo vino en nuestras vidas, mis hermanos, miren, todo cambió. Nuestro camino, pues, no es el mismo que llevábamos antes. Aquí, mis hermanos, podemos incluir la oración de alabanza que Pablo dice en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sabe que muchos aún no creen, no pueden creer de que Dios haya dejado el cielo para venir a esta tierra y morir por nosotros? Hay muchos que no creen eso. Porque dicen, no, pero no puede ser. También los griegos creían eso, pero ¿cómo? Eso fue lo primero que le argumentaron a Pablo. No, pues un Dios es un Dios. No pudo haber venido y morir, pero bueno, nosotros conocemos, mis hermanos, a través de la Biblia, pues cómo Dios lo planificó desde el momento en que el hombre, pues, cayó en pecado, en desobediencia. Cristo debía nacer como humano para poder completar su sacrificio vivo por nosotros los pecadores. El inocente pagando con su sangre por el culpable. Y esto lo encontramos desde Génesis 3, cuando Dios tuvo que sacrificar animales para cubrir a aquellos que habían infringido su ley. Cristo sigue siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él nació un día allá en Judea. ¿Sabe que con la natividad de Cristo inició el acontecimiento más asombroso para la humanidad perdida? 33 años más tarde, el velo del templo se rasgaba en dos, de arriba a abajo, dice la Escritura, abriéndonos la puerta y el camino de regreso al Padre. Esa era la misión del Señor Jesucristo. Y Él es la puerta y Él es el camino. Termino con esta ilustración. Se cuenta de un hombre que observaba el pesebre durante la Navidad, ¿verdad? Ya. Y dijo, ¿cómo pudo Dios hacerse tan pequeño? Otro le respondió, para que nadie tuviera miedo de acercarse a Él. Así es la salvación. Cristo se hizo hombre para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido, mis hermanos, nuestra historia sería otra, completamente diferente. Pero Dios ya había establecido en su palabra de que un día el Mesías vendría. Y vino, mis hermanos. Y volverá a venir. Lo estamos esperando otra vez. Aquel rey preguntó, ¿dónde van a ser? Y los estudiosos de ese tiempo le dijeron, en Belén de Judea. Aquel rey, mis hermanos, sabía de que ese niño no era un niño cualquiera. Mas, sin embargo, él trató de eliminarlo. Imagínense. Y muchos siguen ese ejemplo. Muchos siguen ese ejemplo. No quieren que nazca Cristo en sus corazones. Dios cumplió su promesa enviando al Salvador. Y este evento, mis hermanos, acontecimiento no tiene precedentes. Cristo nació. Y con su nacimiento partió la historia de la humanidad en dos.
ahora la conocemos como antes de Cristo y después de Cristo. Asimismo, Él partió la historia de nuestra vida en un antes y en un después. Antes, cuando no teníamos a Cristo, pues nosotros caminábamos como nosotros queríamos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo nosotros éramos tinieblas, porque caminábamos sin Dios, porque no teníamos a Cristo en nuestras vidas. Mas ahora, dice, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya no podemos andar como a nosotros se nos pega la gana, mis hermanos. Tenemos que andar como hijos de luz. Y mire este versículo tan hermoso. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No pesa ninguna condenación, mis hermanos, sobre nosotros. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es bien importante de comprender, mis hermanos. Cómo andar en el Espíritu. ¿Qué partes de nosotros pues son las que luchan contra el Espíritu? Porque acordémonos de que pues el alma, las emociones están en contra del Espíritu. La carne está en contra del Espíritu. Entonces nosotros debemos de aprender a caminar conforme al Espíritu. Cristo fue aceptado por algunos, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando pues, los pastores se les presentó aquel ángel? Y otros pues no. Y esos fueron muchos que los rechazaron. Y esos muchos son mayoría. En la Nueva Traducción Viviente, Juan 1:9 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Mis hermanos, la Navidad o nacimiento del Señor nos consuela porque Dios está con nosotros y ofrece salvación. ¿Sabe que aquí no se nos está mandando a celebrar fechas, ¿ok? Sino a honrar al Salvador, a Cristo, porque Él debe estar sobre todas las cosas. ¿Sabe que Él es el invitado principal aquí? Aquí, mis hermanos. Cristo es el invitado principal. Porque si Él no es el invitado principal, pues esa iglesia se vuelve una iglesia pagana. Una iglesia del montón, porque las hay. Pero por eso es de que nosotros, mis hermanos, pues hacemos mucho hincapié en que esta congregación debe ser cristiana. Cristo es la base de esta iglesia. ¿Sabe que no permitamos que esta Navidad sea una fiesta comercial? Que sea una fiesta superficial o pagana. Que no sea, pues, luces, regalos, tradiciones vacías. Perdón. Hermanos, que esta Navidad sea espiritual, centrada en Cristo. Que celebremos no solo que Cristo nació en Belén, sino que Cristo nació en nuestros corazones. Y Él está ahí. Tratemos de agradarle todos los días de nuestra vida, para su honra y gloria. Abramos la puerta de nuestra vida al Salvador y proclamemos con gozo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres.
Amén, hermanos. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Señor Dios Todopoderoso, bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque un día aquella promesa, Señor Dios, de la cual se hablaba en la antigüedad, se hacía una realidad, Padre Santísimo, allá en aquel pueblo de Judea. Y allí nació el Salvador. Ahí vio los primeros destellos de luz encarnado en un cuerpo humano, Señor Dios. Aquel cuerpo, Padre, que después sería ofrecido como sacrificio. Aquel cuerpo que después sería desangrado. Aquel cuerpo que después sería crucificado. Nací ahí, Señor. Padre Santo, nosotros queremos honrar, Padre Santísimo, a ese nombre que está sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor Dios, porque con Él nos dice salvación. Con Él se abrieron las puertas, Señor Dios, de regreso a ti, Señor Dios. Con Él, Padre Santo, renacieron todas nuestras esperanzas, Señor Dios, para estar un día contigo, Señor. Te damos gracias, Señor Dios, porque esas fiestas, Señor, que para muchos pueden ser, pues, únicamente costumbre, Señor Dios, para nosotros, Señor. Es un recordatorio de que un día tú naciste y que después caminaste entre nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Toda la honra y todo el poder tuyo son, Señor Dios. Gracias, Señor. Que aquella alegría y aquel gozo, Señor Dios, que nosotros sentimos en aquel momento, cuando tú entraste en nuestras vidas, cuando tú ocupaste el trono, Señor Dios, de nuestro corazón, Señor Dios, que siga vivo, Señor. Que ese gozo siga vivo, Padre Santísimo. Y que cada día, Señor, cuando nosotros despertemos, ese recuerdo venga a nosotros. De que todo lo hiciste por amor. Porque de tal manera nos amaste, Señor, que dices a tu unigénito. Gracias, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.